voy a defender lo que es mi proyecto de grado. Es elaboración de diversos panes de calidad e inocuidad e implementando la harina de cebada e implementación institucional de una mesa de acero inoxidable en el área de panadería. Bueno, como capítulo 1 tenemos los antecedentes. Introducción. La cebada es un cereal de los conocidos como cereales de invierno. La cosecha hacia finales de primavera, junio o julio en el hemisferio norte y generalmente su distribución es similar al del trigo. Se distinguen dos tipos de cebada. La cebada de 2 carreras o tremesina y la cebada de 6 carreras o castellana. En la imagen de este costado se puede observar lo que es la cebada de 2 carriles y esta es la de 6 carriles, en la cual la de 2 carriles se usa para hacer la cerveza. La tremesina es la que mejor aptitud cervecera. Presenta por su mayor homogeneidad en el tamaño de sus granos. Crece bien en el suelo drenado y fértiles. Al ser un cereal de fácil acceso, es uno del ideal para elaborar panes que sean de un amplio valor nutricional. Bueno, identificación del problema. La falta del consumo de la harina de la cebada en el entorno social. La falta de conocimiento del uso del cernido de cebada en el ámbito social. Realización de diferentes productos de panificación en base a la harina de cebada. Formulación del problema. El proceso de elaboraciones de panes de cebada para optimizar mediante la utilización de mesas de acero inoxidable en el taller de panadería en la carrera de gastronomía en el Instituto Tecnológico Puerto de Mejillones. Delimitaciones. Nuestra delimitación espacial es en el lugar donde se está efectuando el proyecto. En este caso, se está realizando en el Instituto Tecnológico Puerto de Mejillones. Y mi delimitación temporal es en el momento en el que empecé a investigar desde los principios de mi proyecto hasta el día de hoy como finalización de la presentación de un proyecto ya hecho. Objetivos. General. Elaborar panes de cebada haciendo uso de la mesa de acero inoxidable del taller de panadería de la carrera de gastronomía en el Instituto Tecnológico Puerto de Mejillones. Específicos. Investigar sobre la harina de cebada y sus usos, aplicaciones e información nutricional. Selección de los ingredientes de proporción según la elaboración de panes. Elaborar panes con harina de cebada. Mostrar la importancia de la utilización de la harina de cebada en diferentes tipos de panes. Generar efectos sobre el consumo de la cebada en la población estudiantil del Instituto Tecnológico Puerto de Mejillones. Justificación. Mi justificación técnica. El presente proyecto tiene por mejorar las técnicas de panificaciones en la manera de que ya no son muy adecuadas. En este caso, yo lo que quiero es implementar la harina de cebada y la forma de realizar el pan. En nuestra justificación social se dividirían en dos, primarios y secundarios. En nuestro objetivo primario en la justificación social es demostrar a las personas que este pan es delicioso y tiene un impacto en la cual es bueno para consumirlo y realizarlo. En nuestra segunda vista, llegaría a ser para que las personas del mismo instituto o de los que llegan a estudiar gastronomía lo realicen como una práctica y lo puedan promocionar o vender así cuando ya salgan. Justificación económica. Si se fijan tengo dos cuadros. En uno está lo que es el rollo de queso en que en el momento de la exposición práctica yo les hice probar. Es el rollo de queso con masa de pan de harina de cebada. Y en el otro lado tengo lo que es para el pan molde de cebada. Marco teórico. Antecedentes. Elaboración y evaluación de productos de panificación con harina de cebada. Hidalgo, México, 2007. En este proyecto, a lo que yo he visto, y es con el paso del tiempo se puede producir en panes
que en el mismo entorno de donde se elaboró el proyecto se realice. Bases teóricas, historia de la cebada. En aquí me sabe muy bien, pero tiene dos lugares donde se pudo realizar la llegada o el cultivo, en el cual es de tiempos remotos y se supone que se produce de dos centros de orígenes, situados entre el sur de Asia y África. Se cree que fue una de las primeras plantas domésticas y consumo en la agricultura. Bueno, buenas prácticas de manufactura para elaborar los panes. En este caso, si hablamos de las buenas prácticas de manufactura, se refiere a qué? A que el mismo personal tiene que tener un instructivo, a que las personas que trabajen o realicen panes tienen que tener una indumentaria, que, que tiene que haber, no tiene que haber plagas ni cosa alguna, que cada equipamiento que se tiene que estar en las condiciones aptas para realizar este. Ahora, en las técnicas de amasado, si hablamos en las técnicas de amasado artesanal, se realiza entre el amasado con las manos, la fermentación, el reposo y después el horneado, porque es un amasado artesanal. Marco conceptual, mesas de acero inoxidable para el amasado artesanal. Las mesas de acero inoxidable para panadería, la mejor opción es un material resistente a cualquier tipo de golpe, duradero, además de ser muy higiénico, pues apenas pasar con un paño, la mesa estará limpia y lista para volver a ser utilizada, sin transportar ningún tipo de olor o sabor al siguiente producto que se vaya a trabajar en dicha mesa. El pan artesanal se conserva de manera natural de 3 a 5 días y el pan artesano se amasa con las manos, se respeta el tiempo de fermentación y reposo y después el horneado. Marco práctico. La realización de la elaboración de pan con la implementación de la harina de cebada se realizó dos diferentes opciones, en la cual está lo que es el pan de cebada y el rollo de queso, implementando la masa hecha de harina de cebada. Hasta en estas dos preparaciones se usa la misma masa, pero se usa de diferente forma. Y en ahí les presento lo que es en nuestro recetario estándar en cada producto que se realizó. Uso y aplicaciones de la harina de cebada. La cebada es el cereal más cultivado, pero está lejos de ser la harina más consumida en el país. Lo que sí es cierto es que cada vez son más personas que quieren incluirla en sus dietas. Elaboración de panes con harina de cebada. Son los 3 panes que yo lo realicé para la presentación práctica, y hasta donde ustedes también me dijeron, debería aumentarle un poco o rebajarle un poco en lo que es el rollo del queso, en el rollo de queso. Importancia de la utilización de la harina de cebada. Es un alimento con muchas más posibilidades nutricionales gastronómicas que las que le hacen aparecer como ingrediente básico de la cerveza. Es una buena fuente de energía, especialmente de hidratos de carbono, de asimilación lenta, y resulta remineralizante para su contenido en potasio, magnesio, calcio, hierro y fósforo. Muchas gracias. Eso fue toda mi presentación. Bueno, Samantha, Sí, estudiante, chao. ¿tiene algo más que argumentar a su exposición? Algo que usted de manera, sus propias palabras, si podía dar explicación, un resumen de lo que Eh, realmente ha podido sacar o rescatar, ¿no? De todo ese proyecto que ha podido elaborar usted, ¿no? Con su conocimiento. Ya, lo escuchamos. sí, bueno, en resumen, lo que yo quiero hablar sobre mi proyecto es que la harina de cebada tiene que ser más conocida en el mismo país, porque en este país donde se realiza el cultivo es en Potosí, pero este cultivo lo realizan más que todo para la realización de la cerveza. Pero yo quiero que la cebada se implemente en la panificación.
también se puede implementar en lo que llegaría a ser pasteles, pero los pasteles es muy raramente consumido. Lo que se consume más aquí es el pan. Entonces, con ese motivo que yo quiero que la harina de cebada se conozca, se implemente y se realice los panes diferentes que yo presenté el día de la exposición práctica, porque ahí es donde causas una tendencia y una forma de conocer, hacer conocer a las mismas personas que son, que están más en consumir lo que llegaría a ser la harina de trigo. Es más eso lo que yo quiero realizar en mi proyecto y lo que yo he querido plasmar en mi proyecto. Ah, muy bien. Chef Salinas, algo que pueda decir al respecto de lo que es su defensa de proyecto de la estudiante Samantha. Gracias, gracias. Me escucha, ¿verdad? Señorita, no, la verdad, eh, es una buena innovación, se podría decir, de lo que es el uso de la cebada dentro de lo que viene a ser panificación o dentro del área de repostería o panadería, ¿no? Entonces, usted también mencionó lo que es la parte de los BPM. Entonces, en el momento de la manipulación de lo que son los alimentos, tal vez usted me podría describir los tipos de contaminación que existiera dentro de esto para poder hacer un buen manejo de los BPM. En lo que usted me dice es que la contaminación que podría haber sería contaminación eh, física, contaminación ambiental, en otras palabras, porque en el mismo día que yo estaba presentando mi proyecto, usted me dijo que debería haber puesto otra mesa al lado para presentar mis productos en, en materia prima. Y en la mesa de acero inoxidable, presentar la masa y realizar ahí la masa. Ahí mismo usted me observó que lo que llegaría a ser contaminación física, por lo que un poco la mesa estaba con, con deditos así marcados. A eso me refiero y yo digo que en el momento en el que yo tenía que haber presentado mi exposición práctica, yo debería haber puesto lo que es Le voy a contar, y haber. le voy a contar. En un proyecto de grado siempre hablaremos en terceras personas, ¿ya? Las, las primeras personas vamos a obviar, en este caso hablaremos también No se le escucha, más chef. técnico, con más palabras técnicas, necesito que me hable, ¿ya? Ya. Evitaremos hablar a primeras personas, hablaremos en terceras personas, ¿ya? Ya, Chef. Estudiante Samantha, has hablado de Sí. elaboración. Voy a entrar un poquito en lo que me has mostrado en la parte de lo que es el marco práctico. ¿Me podrías dar qué pasos a seguir? Hay 10 pasos a seguir para elaboración, una masa, una elaboración de un producto como en panadería, ¿no? Hay 10 pasos a seguir. ¿Cuáles serían el proceso de elaboración de un pan o de una masa? El proceso de elaboración de pan llegaría a ser que es la compactación o el mezclado de la masa, lo que es primera fermentación, luego el pozo, luego la segunda fermentación, porque tiene que haber dos fermentaciones en el transcurso de la realización de la masa. Luego tiene que venir lo que llega a ser el boleado o la forma del pan que se, que se quiere adquirir y luego se lleva a otra fermentación después de realizar la forma de los panes. Después de esa tercera fermentación se le lleva al horno, luego al enfriado. ¿Ya? ¿A qué temperatura debería de hornearse un rollo de queso? Un rollo de queso se debería hornear a los 180 grados. Pero en este caso que yo estoy usando masa de pan y los panes generalmente se hornean a los 200 grados. En este caso tomaría una temperatura media para que el rollo de queso sí se pueda hornear y tenga una consistencia estable entre los dos, que llegaría a ser a 195 grados. ¿Ya? El royal del rollo de queso se activa en la preparación, en el mezclado de los ingredientes o en la cocción.
El Royal me está hablando, no la levadura. Leudante. El leudán. Si hablamos del Royal, el Royal se activa en la cocción, pero si hablamos de la levadura, se activa entre las fermentaciones que se haga. ¿No? Es una gran diferencia, ¿no? Por eso es mucho que ustedes como gastrónomos debemos de saber cuando usamos leudantes químicos o leudantes como la levadura prensada natural, entonces son diferentes procedimientos, ¿no? ¿Ya? Sí. Chef Salinas. No, ya, me parece adecuado siempre, ¿no? Volverla a repetir a la señorita que hable en terceras personas, que se dirija al jurado como se merece, ¿no? Entonces, tal vez darles alguna recomendación, o bien en el caso de lo que viene a ser el uso de la materia prima como es el trigo, no darle un poquito más de énfasis en lo que es la elaboración en la parte o en el área de repostería o en el área de panadería, ¿no? Entonces, algo bien importante es saber, ¿no? Diferenciar en qué área se puede desenvolver mucho mejor, ¿no? Tal vez en repostería o bien puede ser lo que es en panadería. También me habla de lo que son los agentes regulantes, ¿no? En el caso de los agentes regulantes tenemos lo que son los químicos, en este caso estamos hablando del Royal. El Royal, señorita, es simplemente la marca que se desenvuelve, ¿no? Entonces tenemos que saber diferenciar. No es lo mismo decir, voy a usar Fleischmann, ¿no? Estoy hablando de levadura. Al decir Royal, que es simplemente la marca, tenemos que saber diferenciar, ¿no? ¿Qué son los agentes químicos? Podemos hablar de levaduras que son puede ser que son el carbonato también, ¿no? Entonces tenemos que saber un poco diferenciar todo lo que se tiene que ir desarrollando dentro de lo que viene a ser el proyecto, ¿no? Bueno, simplemente con esas recomendaciones, tal vez, Chef, usted también algunas recomendaciones a la señorita. Mira, estudiante Samantha, ¿no? Decirle que esto es un proceso donde usted se ha formado durante 3 años. Entonces, esto es el producto de lo que usted se ha formado. Cada conocimiento adquirido dentro de la formación académica se le ha tomado en el tecnológico, ¿no? Usted siempre lleva en presente de dónde está saliendo, por qué se está formando como una gastrónoma, como un gastrónomo, un chef. Así que con el título que usted va a titularse, va a ser técnico en gastronomía, ¿no? Técnico superior en gastronomía. Así que por favor, siempre tome en cuenta todas las enseñanzas, todo lo que ha podido aprender dentro del tecnológico, le sirvan como herramientas para defenderse más allá en lo que usted pueda ser un emprendedor, una empresaria, una gastrónoma de un restaurante, un gastrónomo muy conocido, no sé. Yo entonces siempre recomiendo que siempre lo tengan en el corazón de dónde están saliendo y de dónde y a dónde quieren llegar. ¿Ya? Solo eso, querida estudiante. Felicidades. Bueno, obviamente siempre hay fallas técnicas, todo pasó, así que, bueno, solo decirle, seguir adelante, luchar por los objetivos que uno como persona va trazándose, ¿no? Ya, muchas gracias, Chef. Muy bien, bueno, señorita chef. Samantha. Sí, sí, muy bien. Señorita Samantha, no, felicitarle, ¿no? Por el desenvolvimiento que realizó dentro de lo que es su defensa. Y también veo que sí tomó algunas recomendaciones que se le dio en la parte práctica. Eso me alegra mucho, ¿no? Eso le va a servir mucho más adelante, siempre tomar los consejos o las recomendaciones que le están, ¿no? Día a día para que esto vaya a mejorar. Entonces, bueno, simplemente con esas recomendaciones, señorita, estaríamos concluyendo lo que es la defensa de su proyecto de grado, ¿no? Felicidades, señorita, y hasta luego. Muchas gracias, Chef. Hasta luego. Bueno, chef, nos vemos en el otro enlace. Hasta luego, estudiante Samantha. Hasta luego, Chef. Hasta luego. Hasta luego.